con mensaje número 27. Este es el mensaje número 27 de la carta a los romanos, carta a los romanos, ¿verdad? Estamos llevando a cabo acá. Vamos a continuar con el capítulo número 6 que traemos. Dije que ese capítulo número 6 de Romanos lo habíamos dividido en dos sesiones. La primera sesión tiene que ver con la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Yo espero que con estos mensajes que hemos estado llevando a cabo, hermanos, cada miércoles tengamos la claridad de que realmente ya nosotros no debemos vivir en pecado. De hecho, es imposible que vivamos en pecado. Por eso, la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque Romanos 6, del 1 al 14, que es la primera parte, podemos ver muertos al pecado, versículos 1 al 5. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Cuando Cristo moría, nosotros moríamos con Él, muertos al pecado. Veamos 8 días muertos y resucitados con Cristo. Cuando Cristo resucitaba, nosotros también resucitábamos con Él a una vida completamente nueva. Y hoy vamos a mirar versículos 11 al 14, el reino del pecado. Luego veremos la otra sesión que sería libre del pecado, siervos de la justicia. Vamos a mirar hoy el reino del pecado, versículos 11 al 14. Sonará como que alguien puede decir, ¿cómo así? ¿Acaso el pecado está reinando? ¿Acaso Cristo no lo derrotó? Precisamente eso es lo que vamos a mirar acá. Y aunque le puse el tema un poco negativo, pero vamos a ver que es verdad, el pecado no tiene ya ningún reino en nosotros. Pero lo tomo de esa manera, el reino del pecado, versículos 11 al 14, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El reino del pecado, la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Pero vamos a mirar por qué, dónde el pecado reina. Y lo primero que tenemos que decir ya de entrada es que el pecado ya no tiene ningún reino en el creyente. La persona que ha sido regenerada, el pecado ya no tiene ningún reino, ya no tiene poder, ya no puede seguir reinando. Pero esto nos lleva a la otra parte, de que entonces el pecado sí tiene un reino en el inconverso. Hablo del reino del pecado porque el pecado está reinando en todas las personas no regeneradas. Y de ahí se hace la importancia de que tú y yo llevemos la palabra, llevemos el evangelio. Precisamente ¿por qué? Porque las personas están siendo esclavas del pecado, como la misma escritura lo plantea. Vamos a mirar entonces por qué el apóstol Pablo acá nos dice entonces cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado. Y voy a hablar de 4 cosas cada versículo. Encontré algo que me llamó la atención del reino del pecado. Y si el pecado reina en el mundo pero no reina en el creyente, obviamente nosotros tenemos que tener una actitud frente a ese pecado. Voy a comenzar comentando lo que el pastor John MacArthur dice de esta parte, de estos versículos allí, de Romanos 6, 11 al 14. Él dice lo siguiente: después que Lázaro había estado muerto por 4 días, Jesús le llamó para que saliera de la tumba. Cuando salió, todavía estaba envuelto de pies a cabeza en sus vendas y sudario. Y Jesús dio esta instrucción a quienes estaban cerca de allí: desatadle y dejadle ir. Dice el pastor MacArthur: esta historia es un retrato vívido de la condición de un creyente en el momento de su conversión. Queda vivo espiritualmente y a plenitud cuando confía en Cristo como Salvador y Señor, pero todavía está atado, por decirlo así, con las mortajas de su vida vieja de pecado. La diferencia, por supuesto, es que toda la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato como sucedió con las vendas de Lázaro.
No solo eso, sino que los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los harapos del viejo pecado. Y esa batalla continúa con el pecado y Satanás, lo que Pablo reconoce aquí en Romanos 6, 14 al 11. Cuando yo leía esto, yo decía, ay Señor Jesús, de manera que según esta ilustración, cada vez que nosotros cedemos al pecado, nos estamos volviendo a poner los harapos viejos que ya supuestamente se han quitado. Y eso es lo que pasa. Es volver, hermanos, a tomar aquello que el Señor ya derrotó. Si bien es cierto entonces que el pecado no reina sobre el creyente, el pecado sí puede de alguna manera volver a llevar de alguna manera a esclavizarlo si el creyente no toma pues acción. Por eso Pablo, entonces, lo primero que vemos acá, la primera consideración es que debemos considerarnos muertos al pecado. Entonces, versículo 11, así también vosotros, hablando de la iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que considerar, hay que analizar, hay que pensar muy bien, hay que hacer un tipo de estudio de tal manera que lleguemos a una concientización, como dice el apóstol Pablo, de que nosotros estamos muertos al pecado. Es decir, el pecado ha muerto para nosotros, pero lo otro sería y considerados vivos para Dios en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar acá entonces tiene que ver con un entendimiento que se tiene de algo. El creyente debe tener un entendimiento, debe tener una persuasión en su corazón de que él ya no está bajo el dominio del pecado. No es cierto que el pecado es más fuerte que nosotros. No es cierto que yo cedí porque la tentación era más fuerte. No es cierto. El pecado, hermanos, no tiene autoridad sobre nosotros y entonces tenemos que tener una mente renovada en el sentido de que esa es la consideración que tenemos que tener contra el pecado. Cada vez que esté la tentación al pecar, no, un momentico, Dios me dio el poder y me dio la autoridad. Esto no lo tiene el inconverso. El inconverso es esclavo del pecado y, como veíamos el domingo, lo único que puede hacer es pecar. Pero el creyente no, el creyente tiene un poder y tiene una autoridad. Y Pablo dice aquí, debe comenzar por esa consideración de que él está muerto al pecado. Es decir, como personas que realmente hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados en Cristo, seremos capaces, hermanos, de vivir a la altura de la nueva posición que el Señor nos dio. Recuerden que Él resucitó para nueva vida, y eso es lo que hemos hablado la semana pasada. Si fuimos muertos con Cristo, también resucitamos con Él para una nueva vida, y entonces el considerarnos muertos al pecado implica que vamos a vivir de ahora a la altura de la nueva vida. Pudiéramos decir que la razón por la cual podemos ahora vivir para Dios en la nueva vida de santidad es porque hemos ya muerto al pecado. Como dice la Escritura, muertos al pecado es que Él ya no tiene vida o no tiene poder en nosotros. Si el pecado está muerto en nosotros, ya no tiene vida, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad sobre nosotros como para estar cediéndolo. Esto tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto, Romanos 6:6, hay que volver allí, dice, sabiendo, y otra vez en esta parte que tenemos que tener un conocimiento pleno, acá dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Habíamos dicho que ese viejo hombre no es otra cosa que la mala manera de vivir. Y hermanos, vamos a quitarnos, y aquí otra vez, porque eso como que no se nos va fácil, de que cuando el hombre pecó, o cuando hablamos nosotros de una naturaleza pecaminosa, no es que se nos anexó a nuestro ser algo, de que como que un espíritu está en nosotros, o de quizás se nos añadió una sustancia a nuestro ser. Nosotros somos hechos, como hemos visto acá, de dos partes, ¿no? Una material y una inmaterial. Cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, que manejamos que la misma condición. Pero no es que ahora con el pecado, entonces mucha gente cree que al tener una naturaleza pecaminosa es que tiene algo dentro que le domina. En nosotros no tenemos nada añadido. Ahora, cuando nacemos de nuevo, o decimos que hay un nuevo hombre en nosotros,
Entonces ahora pensamos que es que entonces se nos ha añadido otro, no sé, otra naturaleza, otra esencia, qué sé yo, y entonces de ahí han surgido la idea de que nosotros tenemos dos perros dentro. ¿Qué digo esto? Un perro negro y uno blanco, y que ellos dos están allí, y que depende a quién alimente más. Eso me lo enseñaron a mí muy temprano en la iglesia. Dos perros que están allí, entre ellos son enemigos, el negro y el blanco, depende a quién alimente. Y me decían, si usted alimenta su naturaleza carnal y pecaminosa, no, usted va a pecar. Si usted alimenta el perro blanco, es decir, la vida espiritual, usted va a poder vencer. No, hermano, no tenemos esos perros allá, ni ningún tipo de naturaleza. La vieja vida o el viejo hombre, hermano, es una condición en nosotros que nos está dado. Estamos condicionados a pecar, es decir, es un hábito que se ha creado en nosotros para pecar. Y la nueva vida en Cristo es ahora un nuevo hábito, un despertar que Dios ha hecho en nosotros para que busquemos las cosas de Dios. Es decir, tenemos una nueva disposición ahora, tanto negativa y positiva, una nueva disposición para ir en contra de la maldad y una nueva disposición para ir en contra de la bondad, en este caso de Dios. Eso es, no es que tengamos algo dentro de nosotros, sino que ahora nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones se han dispuesto ahora para Dios y sencillamente esa naturaleza pecaminosa que se refiere a esa vida de pecado que teníamos antes, ese viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado con Cristo, como dice acá. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pudiéramos decirlo de otra manera, Cristo en la cruz paga la deuda de nuestros pecados. Eso tiene que quedar en nuestra vida de tal manera que ya somos libres de esa condenación, aunque tenemos una condición todavía pecaminosa porque no hemos sido glorificados. El domingo aclaró un poco más esto, pero nosotros somos nuevas criaturas, estamos en una vida nueva, tenemos una nueva disposición para Dios. Luego dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es que ahora tenemos entonces la vida de Dios en Cristo en nuestras vidas. El comentarista Hendrickson dice allí lo siguiente. Dice, es aquí donde la doctrina le cede el paso a la exhortación. Pablo comienza a exhortar, después de cada la doctrina, de una exhortación. Lo que se ha establecido, a saber, que en principio los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo, debe transformarse, mire lo que él dice, en la permanente convicción de sus corazones y mentes, el punto despegue de todo su pensar, planificar, disfrutar, hablar y hacer. Ellos deben recordar constantemente que ya no son lo que antes eran, Con sus vidas deben demostrar de día en día que no han olvidado esto, que ahora en Cristo, ¿no? Están en Cristo, han sido escogidos en Él, han sido redimidos en Él, viven en Él, la justicia de Cristo se ha atribuido a ellos, su Espíritu ha sido derramado en sus corazones. En un sentido es cierto que cuando Cristo murió, ellos murieron con Él, cuando Él resucitó, ellos resucitaron con Él. ¿Cuál es la conciencia entonces que el apóstol Pablo nos quiere llevar en ese versículo 11? Considérese ya, usted téngalo por un hecho, téngalo por algo cierto, que usted no tiene nada que ver con el pecado, pero tiene todo que ver ahora con Cristo, con la nueva vida de Dios. Eso hay que considerarlo, y eso es lo que le está diciendo. Tenemos que tener ese pensamiento. Ahora el creyente vive en Cristo, en una nueva vida. Y otra vez vamos a ir a Efesios 1:3 porque ese texto es tremendo. Efesios 1:3, el énfasis que quiero hacer acá es en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, la bendición es en Cristo. Ahora, cuando pensemos aquí en Cristo, vamos a pensar en su muerte y en su resurrección. De que tú y yo con Cristo moríamos, pero con Cristo resucitábamos. Vamos a pensar, morimos con Cristo, morimos al pecado. Resucitamos con Cristo, resucitamos a una vida nueva. Todo esto es
en Cristo. Por eso, hermanos, no hay ninguna religión que pueda salvar, porque se requiere de estar en Cristo para poder ser salvos. Solamente Cristo, solamente el cristianismo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué muchas personas se congregan y no pueden ser santos y sin mancha delante de Él? Porque no fueron escogidos en Cristo. Por eso es muy importante entender esto, de que es estar en Cristo, y estar en Cristo es estar en su muerte y en su resurrección. Que cuando Cristo moría, moría con nosotros. No solo moría por nosotros, sino que moría con nosotros. Que cuando resucitaba, no solo resucitaba por nosotros, sino que resucitaba con nosotros. Obviamente esto es algo espiritual, es algo místico que está ahí y que tenemos que aceptarlo. Luego el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos escogió en amor para ser adoptados sus hijos, pero por medio de Cristo. Sin Cristo no hay posible adopción. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es Jesucristo. Dios el Padre nos aceptó en el amado, es decir, en Cristo. Y luego dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, cuando yo leo esto, yo pensaba en lo que dijo por ahí Marco Witt, que no hay ningún problema, que todas las religiones sirven para las personas. Es increíble, porque yo me levanté con este cantante y sus primeros volúmenes eran muy cristocéntricos, ¿no? Muy buenos. A veces me da percepción a canción y digo, ay, yo digo, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasó? Es un apóstata. Eso es lo que hace un apóstata. Un apóstata, recuerden los conceptos que tenemos nosotros de la Escritura, nunca fue reformado, nunca fue salvo. Por lo menos ahora está en apostasía. A no ser que se arrepienta verdaderamente, pero ahorita está en apostasía. Otro pasaje muy parecido es 2 Corintios 5, 14 al 15, que es un texto que a mí siempre me ha llamado la atención. 2 Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y yo aclaro que ese todos son todos los creyentes, porque habla de que Cristo murió por todos. Si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y vuelve lo mismo que está diciendo Romano, morimos en Cristo. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, dice que Cristo murió por todos los creyentes, para que los que viven, como Él murió por todos y los resucitó, entonces ellos están vivos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven, en este caso nosotros, ya no vivamos para nosotros, o para nuestra carne, o para nuestra vieja naturaleza que antes nos dominaba, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es muy parecido, porque es lo que está diciendo, considerados muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Cristo murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí mismos, por sus propios deseos, sino para aquel que murió y resucitó por él. Hermano, la vida cristiana entonces es un despojo totalmente de nosotros y una entrega totalmente a Jesucristo. Por eso Él dijo, que yo digo que siempre nos saltamos eso. Lucas 9, a ver si me acuerdo, 62 creo, donde dice, no, es otro, pero Lucas 9, Lucas 9, 23, perdón, y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, miren lo que Él dice. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. Yo siempre he dicho esto. Los creyentes de hoy día, ¿qué han hecho? Y yo al comienzo, nos saltábamos los dos primeros. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo quiero ir en pos de mí. Sígame, yo te sigo, Señor. Espérese. ¿Y dónde está el niéguese a sí mismo? ¿Y dónde está el tome su cruz cada día? ¿Por qué niéguese a sí mismo? Porque Dios no quiere nada de nosotros.
Por eso dice, para los que viven, ya no vivan para sí. Ya no viven para sí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Deje todo, abandone toda su vida, porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura. El Señor nos hace nuevos, emociones totalmente nuevos ahora con su palabra, con lo de Él y lo de nosotros. Hay que aniquilarlo. El problema que tiene el evangelicalismo hoy día es que han querido tomar todo lo de Cristo sin negación de sí mismo. Es una revoltura que hay, eso se llama un evangelio mezclado, eso se llama humanismo. Y por eso no se puede vivir el verdadero evangelio. Y por eso se ha mezclado y pervertido el evangelio, y por eso muchas personas viven vidas que no agradan a Dios. Ahora, el mejor comentario para Romanos 6:11 es Colosenses 3, del 1 al 4, pero déjeme, yo lo leo del 1 al 10. Volvemos a mirar Romanos 6:11, que es donde estamos. No me preocupe que le estoy haciendo harto énfasis ahí, los otros más cortos. Dice Romanos 6:11, que es donde estamos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo yo me considero muerto al pecado y cómo me considero vivo para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro? Colosenses 3:1. Esta es la clave, mi amado hermano. Note, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez resucitado con Cristo, y se supone que esa resurrección con Cristo es una vida nueva, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, note, hermano, otra vez, esto es para los que resucitaron con Cristo. Esto no es para una persona que no tiene nada que ver con Cristo, porque no va a poder. Si pues habéis resucitado con Cristo, hermano, y esa es la certeza. ¿Cuántos están seguros de eso acá? Esa es la certeza, mi hermano. Estar ciertos de que con Cristo yo morí, pero con Cristo resucité. Morí al pecado, resucité a una vida nueva. Entonces dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El que resucitó con Cristo no tiene problema. No hay que estarlo llamando, no hay que estarle insistiendo, no hay que estarle diciendo. Él por sí mismo busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El que resucitó con Cristo, sencillamente él vive con su mirada puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las iglesias, todos los mensajes y lo que buscan las personas son las cosas terrenales? Yo sé que aquí, por la exposición de la palabra domingo a domingo y por esta predicación expositiva que estamos llevando de la carta a los romanos, nosotros hemos tenido que aterrizar, porque a nosotros siempre nos vendieron un evangelio, además de ser moralista, nos vendieron un evangelio de bienestar. Es decir, el Señor, vaya a la iglesia, que el Señor te prospera, que Él te sana, que Él te arregle el matrimonio, te ayude a educar a los hijos, te saca esa empresa adelante. Es decir, el evangelio que se está vendiendo hoy día es un evangelio materialista, todo centrado acá abajo. ¿Y el alma? ¿Y el perdón? ¿Y la salvación? ¿Dónde quedan? Por eso dice, si hemos resucitado con Cristo, número 2 aquí, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Otra vez, porque habéis muerto y vuestra vida está, escondida con Cristo en Dios. Yo no sé, hermano, usted cómo va a ver acá esto, pero dice, vuestra vida, ahora que está en Cristo, esa vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tanto estamos metidos en Cristo? ¿Qué tanto estamos con Dios, mi amado hermano? ¿Qué tanto estamos escondidos en Cristo que lo único que podemos ver es Cristo por todo lado? Y entonces el mundo no nos apetece. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida, como estamos escondidos en Él y Cristo nuestra vida, entonces cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero déjeme mostrarle algo más. Porque luego, después de que Él dice, uno que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, tiene estas características acá, entonces, pero esas son las positivas. Ahora hacia la parte negativa. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Ahora es mi responsabilidad. Estoy en Cristo,
Miro a Cristo, estoy pendiente de Él, entonces ahora me toca revisar. Hermano, míreme por favor, ojalá que esta noche cada uno de nosotros le pegara una revisada a su condición. ¿Y qué cosas de la carne están imperando en usted todavía? Porque el pecado no puede reinar en nosotros. Entonces Pablo nos aconseja aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. A mí me toca. Y entonces, ¿y qué es lo terrenal? Ahí da algunos indicios de qué es: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es decir, esto no debe estar en nosotros, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo hacíamos esto, ahora no, porque hemos muerto al pecado. En otro tiempo estas características del pecado dominaban sobre nosotros, ahora ya no. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros. Y parece que la primera lista que menciona es como pecados más groseros, porque tendemos a poner los pecados en diferentes fases. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Porque parece ser que esto se mete en el cristianismo y se ve como que no es muy malo. Pero dice, deje también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, el creyente que murió y resucitó con Cristo ya se despojó del viejo hombre con sus hechos, y habiéndose revestido del nuevo, ya se revistió del nuevo. Y ese nuevo dice que el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces es bien interesante lo que el apóstol Pablo nos dice, que es considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, una práctica totalmente que se da allí. Eso sería lo primero. Lo segundo, bueno, ¿qué actitud vamos a tener frente a ese pecado que ya no reina en nosotros? Considerarnos todo el tiempo muertos al pecado y vivos para el Señor. Número 2, no debemos permitir que reine en nosotros el pecado. No debemos permitirle que reine en nosotros. Y ese versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Como estamos considerados muertos al pecado, vivos para el Señor, entonces ahora viene el mandamiento. Esto es imperativo, es decir, esta es una orden: no reine. El pecado no puede reinar en el creyente. Por eso Pablo dice: no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo mortal sería todo lo que significa mente, voluntad, emociones. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque antes se obedecía al pecado en todas las concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. Los deseos que tiene el hombre internos, todos esos deseos malos. Antes obedecíamos, pero Pablo dice aquí no, ya el pecado ya no reina en tu vida, en la vida del creyente, de tal manera que ya usted ya no lo obedece. Obviamente, hermanos, todos tenemos diferentes inclinaciones al pecado, y todos también tenemos diferentes maneras de vencerlo, de mortificarlo, de no permitirle su reino. Yo no sé cuál será. Yo escuchaba a un hombre decir esto: yo me conozco, y obviamente yo también me conozco como usted se conoce y sabe cuál es su tendencia. Y la experiencia de él tal vez no sea la suya, pero él decía: yo no puedo ver televisión, no puedo ver películas. Yo cancelé Netflix, lo cancelé, porque yo cuando veía esas películas yo sabía que era inclinado a pecar. Otro decía: yo no puedo ir a un gimnasio, porque para mí ir a un gimnasio es una tentación. Otro fácilmente puede decir: yo no tengo problema, yo tengo Netflix, tengo la televisión en mi casa, yo puedo ver una película y no me afecta. Otro puede decir: yo puedo ir al gimnasio sin ningún problema, y de hecho lo decía, y yo puedo ir
pero yo sé a qué voy, yo voy, me subo en esa máquina 40 minutos y así como estoy salgo y no voy a mirar a nadie. Es más, cuando yo voy a un centro comercial, esto lo decía un pastor, yo voy a un centro comercial con mi esposa, con mi hijo, yo voy y yo ni siquiera miro quién anda por ahí, yo voy a lo que voy y estoy concentrado. Pero ¿cómo es usted cuando va a un centro comercial? ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Todos somos diferentes, todos tenemos inclinaciones al pecado de diversa manera, pero hay que ponerle un freno porque es tu responsabilidad y es mi responsabilidad ponerle un freno. Si usted ve televisión, hermano, usted sabe que está desagradando a Dios, le inclina a pecar, no lo haga, corte. Si usted sabe que ese celular, hermano, le inclina a ver pornografía, corte. Si usted ve que salir a un centro comercial lo inclina y usted anda allí como ¿cómo es? ¿Un semáforo? ¿Es que? Corte eso. Tiene, hermano, es decir, nosotros sabemos, nosotros nos conocemos y nosotros ya no debemos vivir para agradar nuestra carne, sino para agradar a Dios. Amén. Amén. Versículo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Nueva Versión Internacional: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Aunque el pecado, hermanos, entonces está muerto por Cristo y Cristo lo derrotó con su muerte en la cruz, recuerde que ha quedado un remanente el cual se le debe impedir su reino. Ha quedado un remanente. Dios lo hizo así, así lo permitió. Él comenzó a salvarnos a nosotros y nos comenzó a restaurar nuestra parte espiritual, que despertó en nosotros con el nuevo hombre, despertó en nosotros una inclinación a Dios y por eso somos inclinados a Dios y a las cosas de Dios. Pero todavía tenemos, hermanos, una naturaleza caída porque estamos todavía en un mundo caído hasta que lleguemos a la glorificación. Y el Señor dejó entonces, como vamos a ver ahora mismo, a cómo nosotros podemos mortificarle. El creyente entonces aquí debe mortificar su pecado a diario por el Espíritu, usando la palabra de Dios. No hay otra manera. Por eso Romanos 8:12 al 13, Romanos 8:12 al 13 dice: así que, hermanos, y allá vamos a llegar más después, pero mientras llegamos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, yo no le debo nada a la carne, nada a la vida vieja, yo no le debo nada, pero yo sí soy deudor a la nueva vida. Soy deudor a Cristo. Por eso dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir otra vez conforme a los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí está el punto: más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, no es que haya una contradicción. En la cruz, Cristo derrotó el pecado por su muerte y su resurrección. Lo derrotó y lo hizo por nosotros, le quitó el reino. Aquí es donde tenemos que comenzar a mirar algunos puntos. Cristo en la cruz le quitó el reino al pecado a nosotros, nos quitó el reino al pecado. El pecado ya no reina a nosotros, pero Él no quitó el pecado. Recuerde que Él nos justificó, y la justificación es que hizo algo legal. Delante de Dios ya la paga del pecado ha sido dada. En ese sentido a Dios no le debemos. Justicia no le debemos porque tenemos la justicia de Cristo imputada a nosotros. Pero es que en nosotros, hermanos, siguió habiendo esa situación de pecado. Por eso, ¿qué fue lo que le pasó a una persona cuando la persona es regenerada? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Que él tiene una vida nueva, una inclinación a Dios, comienza a buscar de Dios, y esa búsqueda de Dios y ese crecimiento de Dios y esa obra espiritual, en la medida que va creciendo, va mortificando su tendencia pecaminosa pasada. Pero entonces el punto acá es lo que dice Pablo: vamos a considerarnos muertos al pecado, porque es la única manera de nosotros poder ahora mortificarlo, como dice acá. ¿Y cómo lo hacemos? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y cuando dice por el Espíritu aquí, hermano, es que nos toca depender entonces del Espíritu Santo, y Él lo hace por medio de la palabra. Ahora, mire este versículo, es un versículo clave también para mí. Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan 3, 8 y 9.
dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora vamos a pensar en esa práctica de pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Pero ahora mire lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Porque ahí dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, las obras del diablo. Para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Luego note el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquí entramos en un conflicto. A ver, dígame Juan, ¿cómo así? Que el que practica el pecado es del diablo, y ahora ¿cómo así que el que ha sido regenerado no puede pecar? ¿Qué es lo que entendemos acá entonces? Una cosa, hermanos, es eventualmente pecar y otra cosa es practicar el pecado. De lo que yo entiendo aquí por este pasaje es que el inconverso practica el pecado porque el pecado reina en el inconverso. El creyente no puede practicar el pecado porque el pecado no reina en el creyente. Él no lo puede practicar, pero él sí eventualmente peca. Que esa es la diferencia que tenemos que hacer. ¿Por qué no puede practicar el pecado? Porque dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo me paro en esa palabra. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y hay listas de pecado. Cuando usted nota, hay varias listas en Corinto. Hay una que dice, los fornicarios, los idólatras, los afeminados no entrarán en el reino del cielo. En Apocalipsis dice aún los mentirosos no entrarán en el reino del cielo. Y entonces algún creyente por ahí dijo una mentira y alguien viene y le dice, ojo que los mentirosos no entrarán en el reino del cielo. Pero un momentico, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra. El que practica el pecado es del diablo. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, porque la práctica de la mentira es un pecado. ¿Y cómo sabemos que alguien practica esa mentira como pecado? Porque la mentira le sale por todo lado y porque él lo único que puede es mentir, y dice mentiras tan fáciles que él ni se inmuta. Distinto, y tomando el caso de la mentira, aquel que no practica el pecado pero que eventualmente puede pecar, es decir, puede mentir. Un creyente eventualmente puede mentir, pero cuando el creyente miente, inmediatamente él se asusta, se siente con un temor. Tal vez mintió aquí pero se fue por acá y Señor, perdóname por favor, yo la embarré, y no aguanta hasta que va y arregla el asunto. No, mire, perdóname, yo le mentí. Y no solamente ahí, sino para cualquier pecado. Yo estaba pensando en la ira. Yo a veces me enojo, y mis hijas aquí, mi esposa me conocen, y me irrito y me enojo, pero luego yo voy y digo, ay Padre, ayúdame con esto, Señor, la verdad que la embarré, yo no debí irritarme de esa manera. Pero el que practica el pecado se irrita y no le importa, se lleva a todo el mundo por encima, como dicen por ahí, mate y come del muerto. ¿Ve la diferencia, hermano? Un inconverso, el pecado está reinando en él de tal manera que él practica el pecado, no se inmuta cuando peca. El creyente, el pecado no reina en él, porque, y aquí dice por qué. Todo aquel que es nacido de Dios, regenerado, no practica el pecado. ¿Cuál es la razón? Mire, porque la simiente de Dios permanece en él. Es la nueva vida que Dios le dio, permanece en él. Y luego dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios o porque es regenerado. No se asuste con esa palabra, no puede pecar. Aquí tenemos que mirar el contexto, y él no puede practicar el pecado. No puede practicar el pecado, no puede vivir una vida de pecado porque es nacido de Dios. Ahora usted me pregunta, entonces, ¿cómo yo sé que soy regenerado? Ah, bueno, ¿qué pasa cuando usted peca? Primero, el que es regenerado reconoce su pecado a cada hora. Sabe que a cada instante está ofendiendo a Dios. Sabe que él es una vida de pecado, hermano. Y entonces tiene de qué arrepentirse cada vez. Señor, por favor, yo soy una maldad, una vida de pecado. Obviamente él reconoce eso, pero él reconoce, Señor, gracias porque tú me limpiaste, me perdonaste, tu gracia es infinita, tu justificación está en mí, que eso fue de pura gracia. El pastor MacArthur dice allí, en esta vida presente el pecado siempre será una fuerza poderosa con la que el creyente va a tener que ajustar cuentas.
pero ya ha dejado de ser un amo y señor en su vida, por lo cual puede y debe ser resistido. El pecado puede y debe ser resistido. El pecado es personificado con lo que por Pablo como un monarca destronado, pero todavía poderoso, que está determinado a reinar en la vida del creyente tal como lo hizo antes de la salvación. La amonestación entonces del apóstol Pablo a los creyentes es, por lo tanto, en el sentido de que no permitan que el pecado reine, por cuanto ahora ya no tiene derecho a reinar. ¿Por qué no reina el pecado en vosotros? Porque ya no tiene derecho a reinar. Ahí tenemos que pararnos. Ya no tiene poder para controlar a un creyente, a no ser que el creyente elija obedecer sus concupiscencias. Y es la elección tuya y es la elección mía. El pecado no puede reinar en mí, pero viene la tentación. Yo elijo si dejo que Él me controle. Yo tomo la decisión. Y eso lo vamos a hablar el domingo. Este sí es el libre albedrío que tiene el creyente, que tiene la capacidad de decidir, hermano, frente a cualquier tentación, qué va a hacer o qué no va a hacer. Y ahí está el ejemplo de José. Él tomó la decisión. Y no vaya a pensar, hermano, que le fue fácil. Siempre cuando yo hablo de José y los comentaristas dicen que era una mujer muy bonita y lo sedujo al punto que alcanzó a quitarle la ropa. Pero él, ¿qué dijo? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Y salió corriendo. Y ahí en adelante encontramos en la Biblia que dice: huye de la fornicación. Y hombres que estamos aquí, las mujeres no tanto, pero los hombres que estamos acá, a los pecados sexuales no se les resiste, se les huye. Hay que huir, hay que correr. Cuando usted ve que algo como que usted está, porque uno lo sabe, por el sexo opuesto, hermano, pare ahí y salga corriendo. Traiga a su esposa y póngala ahí de que enfrente su escudo. Toca, hermano. Y si usted ve que está muy fuerte la situación, diga: oh, ¿cuánto amo yo a mi esposa? Es una buena manera. O hablar de su esposa. Inmediatamente corta todo. Pastor. En ese versículo, perdón. Pasamos al punto 3, ¿no? Sí. No debemos presentar nuestros miembros al pecado. Ya ahora viene a repetir el versículo 13. Como ya nos hemos considerado muertos al pecado, como ya el pecado no reina en nosotros, entonces ahora no debemos presentar nuestros miembros al pecado. Mire, versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Yo cuando leo esto digo: Dios mío, yo soy el que presento mis miembros. Yo presto mis ojos al pecado, mis pensamientos comienzan mi boca para hablar, mis manos, mis pies para correr. Todos mis miembros, hermanos, yo tengo la facultad de presentarlos o no. Pero entonces mire, y el punto es este: cada día, hermanos, el creyente va a presentar sus miembros. Note esto: cada día el creyente va a presentar sus miembros al pecado o a Dios. Si los presenta al pecado, no los puede presentar a Dios. Si los presenta a Dios, no los puede presentar al pecado. Eso es lo que dice el verso 13. No, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como instrumentos de justicia. Mis miembros entonces no se presentan al pecado, pero los presento a Dios, dice acá, como vivo como vivo de entre los muertos, porque yo ahora estoy vivo en Cristo, una nueva vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no como instrumentos de pecado, sino como instrumentos de justicia. Ve el creyente, hermano. Ahora uno se pregunta: ¿y entonces por qué hay tanto pecado en las iglesias hoy día? O no son regenerados, o algo está pasando acá, o no están presentando los miembros al Señor como instrumentos de justicia, sino que presentan los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y otra vez, todos los miembros, mire usted que tiene: el oído, que está oyendo, que está viendo,
que está hablando, que está oliendo, que está palpando. Todo eso, hermano, es. La Nueva Versión Internacional de ese versículo dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces el creyente cada día debe presentar sus miembros al Señor. No presentar sus miembros al pecado consiste en abstenerse. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es no presentar los miembros al pecado. Abstenerme de mis deseos que batallan. Hermano, en el celular, usted, un mensaje para ver pornografía, de una vez, bueno, se abstuvo, pero si usted, ¿qué será lo que hay ahí? Yo lo dije. No, hermano. Dice abstenerse del pecado. Presentar a los miembros a Dios como vivos de entre los muertos. Hay un pasaje que es Romanos 12, 1-2, que nos dice, y Pablo ahí dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hay algunas personas que han pensado que yo puedo presentar mi espíritu. Claro, en la parte tricótoma, ¿no? Que veníamos de ahí todos. Tripartita. A mí nos enseñaron a nosotros que la carne está ahí, pero que hay una batalla entre el alma, ¿no? Entonces que el alma está como en el medio entre la carne y el espíritu, que el espíritu es aquel lugar que Dios nos dio para acercarnos a Dios, y entonces soy espiritual porque desarrollo mi espíritu, y que ahí está mi alma, y que está la lucha ahí, ¿no? Y la carne se presenta como algo malo, entonces no sea carnal, sea espiritual. Y ¿dónde está el alma? Otra vez vamos a ver cómo con mis pensamientos el alma se define como mente, voluntad, emociones. Entonces mi espíritu debe agarrar el alma, penetrar allá, pero también el cuerpo, la carne puede penetrar acá. Eso no tiene nada que ver. Esto es bien tremendo, pero hermano, ¿sabía que nosotros somos una unidad? Y que usted no puede presentar su espíritu a Dios fuera de su cuerpo. No puede presentar su alma a Dios fuera de su cuerpo. Por eso Pablo dice aquí: presentad vuestros cuerpos. No dice vuestro espíritu, como nos enseñaban de pronto. Bueno, aquí dice la Iglesia Católica: levante su espíritu, lo tenemos levantado. Más o menos así. Y de alguna manera nos enseñaron así: desarrolle su espíritu. ¿Y el cuerpo qué? Pero miren lo que dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego, Pablo está rogando por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Versión Internacional dice ese versículo que es la verdadera forma de adoración. Es la verdadera forma, presentar vuestros cuerpos al Señor. Otra vez el pastor MacArthur aquí dice: es obvio que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos. De otro modo, la amonestación de Pablo no tendría sentido. Pero también debe ser obvio que el pecado no tiene que reinar allí. No tiene que reinar allí. O la advertencia tampoco tendría sentido. Por lo tanto, ordena: ni tampoco presentéis vuestros mismos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando un creyente presenta los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se conviertan en instrumentos de iniquidad. Por otra parte, cuando en obediencia a su Padre Celestial, Él se presenta a sí mismo como alguien vivo de entre los muertos, que todavía está sujeto a pecado y a la muerte, esos mismos miembros se convierten en instrumentos santos de justicia para Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Con nuestro cuerpo, nuestros miembros, siervos de justicia o siervos de la iniquidad. Y número 4, versículo 14,
para terminar, aunque le digo que el versículo 14 y el 15, dentro de 8 días con la ayuda del Señor lo voy a ampliar. Comprender que el pecado perdió su reino en el creyente, es muy importante. Número 4, la actitud que debemos de tener entonces como creyentes ahora en cuanto al reino del pecado, es comprender que el pecado perdió su reino en el creyente. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. El pecado no puede enseñorearse del creyente, no puede. ¿Cuál es la razón? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No es versión internacional. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Esa parte de que no estás bajo la ley sino bajo la gracia, yo entre 8 días quiero predicar solamente ese tema. Yo hice en el seminario un ensayo sobre esto, que es no estar bajo la ley sino bajo la gracia. Así que lo voy a revisar, lo voy a mirar y voy a exponerlo acá con una predicación acá dentro de 8 días para pasar a lo otro. Pero déjenme le digo algunas cosas acá. Si el pecado no se puede enseñorear de nosotros, nosotros sí podemos enseñorearnos de él. La razón es porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar entonces aquí bajo la ley? Es estar bajo su maldición, porque ella no puede salvar. No estamos bajo la ley porque la ley no puede salvar, la ley solo nos maldice. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Obras de la ley es guardar la ley, obedecer la ley. Nadie obedeciendo la ley puede ser justificado, puede ser salvo. Así que como la ley no nos puede salvar, la ley solo nos puede maldecir, entonces nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es estar entonces bajo la gracia? Es estar bajo el poder redentor de la gracia por medio de Jesucristo, quien hizo lo que la ley no pudo, es decir, salvarnos. ¿Ve? La ley no nos pudo salvar, la gracia sí nos pudo salvar. La ley no nos maldice, la gracia nos bendice. Entonces, ¿por qué el pecado no puede reinar en nosotros? Porque ya no estamos bajo la ley. Cuando se estaba bajo la ley, el pecado reinaba, pero como estamos bajo la gracia, ya el pecado ya no puede reinar en la vida del creyente. Texto clave acá sería Romanos 8, del 1 al 4, voy a leerlo rápidamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿ven? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley produce pecado y produce muerte, pero la ley del Espíritu de vida me ha librado de esa ley que produce pecado y produce muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, es decir, no podía salvar, no podía regenerar, por cuanto era débil por la carne, o porque era débil por el pecado del hombre, diría acá, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, note esto, condenó al pecado en la carne. Todo lo que hizo el Señor en el cuerpo de Cristo, condenó el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, solo los regenerados podemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Andar conforme a la carne es que el pecado reina sobre nosotros. Andar conforme al Espíritu es que el Espíritu reina y nosotros podemos dominar el pecado. Ese es el punto. Entonces nosotros podemos ser señores del dominio del pecado por la gracia. El pecado ha perdido su reino en el creyente y ahora es vencido por él. Amén. Concluyo diciendo otra vez esto. Aunque el pecado ya no reina en el creyente, este es responsable de su mortificación diaria. Y nuestra actitud hacia el pecado, entonces debe ser para que no siga reinando, no puede reinar, pero para que no le permitamos a nosotros que tome control de nuestras vidas. El creyente tiene esta actitud. Primero, debe considerarse muerto al pecado. Segundo, no debe permitir que el pecado reine en su vida. Tercero, no debemos presentarnos mismos al pecado, sino a Dios. Y cuarto, debemos comprender que el pecado perdió su reino en nuestras vidas. Amén. Oremos. Amado Dios.